Diciembre de 2021. Un barrio de clase trabajadora en las afueras de Barcelona. Mientras la ciudad duerme, una fuerza de élite se prepara para actuar. Son los hombres del Grupo Central Antidrogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Su objetivo: la fase final de la operación MRA-ND. El blanco no es un capo ostentoso rodeado de sicarios. Es un hombre de 43 años, de nacionalidad marroquí y española, conocido por las siglas FAA. Los informes de inteligencia no lo describen como un líder de clan, sino como algo más moderno y peligroso. Un conseguidor, un facilitador logístico de alto nivel. Su carrera criminal comenzó de forma modesta, recogiendo fardos de hachís en la costa, pero su visión para los negocios lo elevó. Se convirtió en el principal proveedor de las organizaciones más poderosas de España, clanes como los Castañas de Antonio Tejón y la red del célebre Abdella El Haj, apodado el Messi del hachís. La operación es un éxito rotundo, según el comunicado oficial. FAA y 16 de sus colaboradores son detenidos. Los registros en Barcelona, Vigo y San Roque, en Cádiz, arrojan un botín considerable. Cerca de 1 millón de euros en efectivo, 10 vehículos de alta gama, una embarcación y una colección de relojes y joyas valorada en más de 3 millones de euros. La Guardia Civil anuncia la desarticulación de una de las organizaciones criminales más importantes en lo referente a la introducción de estupefacientes en Europa. El modelo de negocio de FAA era la eficiencia corporativa aplicada al crimen. Primero, perfeccionó la ruta del hachís marroquí. En lugar de arriesgarse en la costa, sus barcos transportaban la mercancía hasta aguas internacionales, donde era transferida a las lanchas rápidas, las gomas de sus clientes. Él proveía el servicio, minimizando su propio riesgo. Luego, diversificó. Aplicó su experiencia logística a un producto más lucrativo, la cocaína. Estableció un corredor estratégico que se convertiría en la columna vertebral de la llamada Ruta Africana. La droga viajaba desde Colombia hasta el Golfo de Guinea y desde allí, FAA gestionaba su entrada a Europa a través de España. Las cifras que manejaba eran industriales. Las autoridades lo consideran responsable directo de la introducción de cargamentos masivos, como 4.300 kilos de hachís en Murcia y 1.800 kilos de cocaína en las costas de Galicia. Era, en esencia, el CEO de una multinacional de logística ilícita, cuyo centro de operaciones no era un búnker fortificado, sino la heladería que tenía debajo de su casa. Para el público y los medios, la historia termina aquí. Un criminal de alto valor ha sido neutralizado. Una red ha sido desmantelada. Una victoria para las fuerzas del orden. Pero en los pasillos más reservados de la UCO, la historia apenas comenzaba. La escena de la detención de FAA ya era inusual. No fue capturado huyendo ni en medio de un tiroteo. Fue sorprendido en el salón de su casa, frente a una mesa de trabajo. Sobre ella, 5 teléfonos móviles encendidos y 2 cuadernos de contabilidad. Estaba en plena faena, coordinando en tiempo real múltiples operaciones en alta mar, a miles de kilómetros de distancia. Era un gerente remoto, un nodo de comando y control. Como es procedimiento estándar, todo el material electrónico fue incautado. Los teléfonos, varios dispositivos de comunicación satelital y múltiples terminales encriptados. Esta evidencia digital fue enviada al Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, una unidad especializada cuya misión es penetrar las fortalezas digitales del crimen organizado. Su trabajo es metódico: clonar los discos, romper el cifrado, extraer cada bit de inteligencia. Y fue allí, en la fría luz de un monitor de análisis forense, donde un joven técnico encontró la anomalía, algo que no encajaba. Al ejecutar un barrido profundo del tráfico de red del apartamento en el momento exacto de la intervención, el analista aisló una señal. Milisegundos antes de que el equipo de asalto derribara la puerta, un único paquete de datos fue enviado desde el domicilio.
no provenía de ninguno de los 5 teléfonos de FAA, ni de su computadora, ni de ningún dispositivo conocido. El sistema lo marcó como una dirección MAC fantasma, un identificador de hardware que no correspondía a nada en el inventario. El paquete de datos era minúsculo, fuertemente encriptado y no contenía un mensaje discernible. No era una advertencia ni una orden de quémenlo todo. Era algo mucho más extraño, más sistémico. Era un pulso, un latido digital que se había estado transmitiendo de forma continua, a intervalos regulares durante meses, y en el instante preciso en que la UCO irrumpió en la vivienda, ese pulso cesó. La señal se aplanó. Para entender su significado, hay que pensar en el monitor cardíaco de un paciente en cuidados intensivos. Mientras el corazón late, la línea en la pantalla traza un ritmo constante. Si el corazón se detiene, la línea se vuelve plana, activando una alarma. Este pulso digital funcionaba bajo el mismo principio. No era una comunicación humana. Era un protocolo de máquina, un sistema de vigilancia autónomo. Y la detención de FAA acababa de provocarle un paro cardíaco. Esta pequeña inconsistencia, este pulso fantasma, fue el hilo del que los investigadores comenzaron a tirar, sin saber que desenredaría una conspiración que trascendía con creces el narcotráfico. Semanas de trabajo del Departamento de Cibercrimen de la UCO lograron romper las primeras capas de cifrado del protocolo asociado al pulso fantasma. Lo que encontraron no se parecía a nada que hubieran visto antes en el mundo del narcotráfico. No era una aplicación de mensajería como EncroChat o SkyECC. Era un sistema de gestión logística descentralizado, construido sobre una arquitectura de blockchain privada. Los analistas le dieron un nombre en clave: espectro. La función del pulso era un chequeo de integridad de nodo. Mientras la señal de FAA se transmitía, el sistema espectro lo consideraba un nodo de comando seguro y operativo. En el momento en que el pulso se detuvo, el protocolo activó una serie de contramedidas automáticas, preprogramadas. La secuencia fue instantánea y brutalmente eficiente. Primero, las credenciales de comando de FAA fueron revocadas y transferidas de forma automática a un nodo durmiente en otra parte del mundo, cuya identidad y localización eran desconocidas. Segundo, 2 cargamentos de cocaína que en ese momento navegaban por el Atlántico cambiaron de rumbo en tiempo real. Sus destinos, sus tripulaciones de descarga y sus rutas fueron alteradas por el sistema, sin intervención humana. Tercero, se activó una orden de borrado seguro en 3 servidores remotos, ubicados en jurisdicciones sin tratados de extradición. Manifiestos de carga, registros de pago y rutas de tránsito fueron pulverizados digitalmente. La implicación era escalofriante. La UCO no había decapitado una organización, había activado un plan de contingencia corporativo. La red no colapsó. Se reconfiguró a sí misma en cuestión de segundos, aislando al nodo comprometido y garantizando la continuidad del negocio. Esto ofrecía una nueva y perturbadora explicación a la increíble resiliencia de las grandes estructuras del narcotráfico. La caída de capos legendarios como Antonio Tejón, el Castaña o las constantes fugas de El Messi del hachís apenas mermaban el flujo de droga hacia Europa. No eran reyes, eran gerentes de sucursal. Y la corporación siempre tiene un plan de sucesión. Siguiendo el rastro digital de Espectro, los investigadores financieros de la UCO esperaban encontrar las típicas empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales. Pero el rastro los llevó a un lugar inesperado. No conducía a cárteles colombianos ni a clanes marroquíes, sino a una serie de empresas tecnológicas de apariencia legítima en Barcelona y Vigo, las mismas zonas donde se habían producido los registros de la operación MPRAND. Estas pequeñas startups se especializaban, oficialmente, en software de logística marítima, optimización de rutas de carga y desarrollo de comunicaciones encriptadas para clientes corporativos. Extraoficialmente, eran las arquitectas y administradoras del sistema Espectro.
El flujo de dinero era aún más sofisticado. La financiación de estas empresas no provenía de dinero negro del narcotráfico. El dinero fluía como una cascada financiera diseñada para ser indetectable. En la cima se encontraban los contratos multimillonarios de varias compañías militares privadas, o PMCs, con operaciones extensamente documentadas en la región del Golfo de Guinea. Una porción de esas ganancias era canalizada, de forma completamente legal, a una discreta firma de capital privado con sede en Gibraltar. Esta firma, a su vez, inyectaba capital de riesgo en una incubadora de empresas tecnológicas en Barcelona. Y de esa incubadora nacían las startups que construían Spectro. Se reveló una simbiosis perfecta. Las PMCs aportaban la tecnología de vanguardia, la disciplina operativa y el capital inicial. La vasta operación de narcotráfico de FAA proporcionaba tres cosas cruciales. Primero, un flujo de caja masivo y constante. Segundo, un campo de pruebas en el mundo real para perfeccionar su plataforma logística en las condiciones más hostiles imaginables. Y tercero, una cobertura perfecta. La heladería y los otros negocios que FAA usaba para blanquear dinero eran simplemente la fase final y más burda de una máquina financiera de una complejidad abrumadora. Fue entonces cuando los analistas comprendieron la verdadera naturaleza de la operación. El narcotráfico, aunque inmensamente rentable, no era el objetivo principal de la red Spectro. Era el medio. Era la tapadera. Las compañías militares privadas estaban utilizando las rutas, la infraestructura, los contactos y el flujo de efectivo establecidos por FAA como un servicio de logística clandestina innegable. El escenario geopolítico encajaba a la perfección. El Golfo de Guinea no es solo un punto clave en la ruta africana de la cocaína, es un epicentro global de la industria del petróleo y el gas, y al mismo tiempo un hervidero de piratería, inestabilidad política y conflictos por recursos. En esa región, intereses occidentales, chinos y rusos compiten ferozmente por la influencia y el acceso a minerales críticos como el coltán, el cobalto y las tierras raras. La red Spectro no solo movía cocaína. El flujo constante de droga, que atrae y satura la atención de las agencias de seguridad, proporcionaba el camuflaje perfecto. Más del 80% del hachís que se consume en Europa tiene su origen en Marruecos, creando un río de tráfico ilícito tan vasto que ocultar en él cargamentos de alto valor y bajo volumen es estadísticamente sencillo. Los investigadores llegaron a la conclusión de que, ocultos entre los fardos de hachís y los paquetes de cocaína, los verdaderos operadores de la red movían activos que jamás podrían pasar por un control aduanero oficial. Minerales de conflicto sancionados, prototipos de armamento avanzado para ser probados en teatros de operaciones no oficiales y, ocasionalmente, activos humanos de alto valor como ingenieros, desertores u oficiales de inteligencia. La droga pagaba la infraestructura y la infraestructura servía a un propósito mucho más elevado y oscuro. Reuniendo todas las piezas del rompecabezas, el pulso fantasma, el protocolo Spectro, la financiación de las PMCs, los analistas de la UCO llegaron a una conclusión final que helaba la sangre. La detención de FAA no fue un fracaso para la red. Fue una maniobra planificada, un sacrificio calculado. El consorcio de PMCs detrás de Spectro, con sus capacidades de inteligencia muy superiores a las de un simple cartel, sabía que la UCO estaba a punto de cerrar el cerco sobre FAA. Tenían sus propios activos de contrainteligencia, posiblemente topos dentro de las estructuras policiales o judiciales, un fenómeno tristemente común en la lucha contra el narco, como demuestran los chivatazos que permitieron huir al Messi del hachís en el pasado. Pero en lugar de extraer a su gerente, tomaron una decisión estratégica. Lo sacrificaron. Una llamada anónima, no rastreable, fue realizada a la Guardia Civil, proporcionando la localización exacta de FAA y detalles precisos sobre sus actividades. La información era un regalo,
una garantía de que la operación sería un éxito mediático y rotundo para las autoridades. La operación MQPRAN-D no fue una victoria de la UCO, fue una cortina de humo que la propia red les había proporcionado. ¿El objetivo? La distracción. Mientras la UCO, la prensa española y las agencias internacionales celebraban la caída del narco más buscado en Barcelona, la red Espectro ejecutaba su verdadera prioridad a cientos de kilómetros al sur. Esa misma noche, en el caos controlado del puerto de Algeciras, el mayor punto de entrada de mercancías del Mediterráneo, un buque portacontenedores de apariencia normal estaba siendo descargado. Este movimiento se conectaba directamente con la importancia de figuras como el señor del puerto, capos cuya única función era garantizar el movimiento de cargamentos sensibles a través de ese nudo logístico. Mientras el grueso de las fuerzas de élite antidroga estaba en Cataluña, una célula durmiente, ahora gestionada por el nuevo y anónimo nodo de comando de Espectro, activó a un oficial de aduanas corrupto y a un equipo de estibadores comprometidos. Su misión: extraer un único contenedor de la pila. Un contenedor específico, revestido de plomo para evitar escáneres. Dentro no había cocaína ni hachís. La inteligencia posterior, fragmentaria y altamente clasificada, sugiere que el contenedor transportaba un conjunto de sistemas de guiado para drones de última generación. Tecnología robada, de doble uso, absolutamente vital para asegurar el control de territorios ricos en recursos en África Central. La detención de FAA fue el coste de hacer negocios. Una distracción de varios millones de euros para asegurar el éxito de un objetivo estratégico valorado en miles de millones. Hoy, FAA está en una prisión de máxima seguridad, enfrentándose a una condena de décadas. La Guardia Civil y el gobierno español declararon una victoria histórica contra el crimen organizado. Los medios de comunicación pasaron a la siguiente noticia. En la superficie, la historia ha concluido. Pero en una pequeña sección de análisis de la UCO, protegida por los más altos niveles de clasificación, los agentes que descubrieron el pulso fantasma conocen la verdad. Saben que el enemigo al que se enfrentan ya no es un cartel de la droga. Es un híbrido corporativo militar que opera en las costuras grises entre la ley y la guerra, entre el comercio y el conflicto. Saben que el sistema Espectro sigue activo, ahora más sofisticado, gestionado por un operador desconocido e invisible. La evidencia que poseen es digital, circunstancial y demasiado sensible políticamente para actuar sin provocar un incidente geopolítico de consecuencias imprevisibles. Lo que descubrieron con la operación MRAND no fue la organización, fue apenas la sombra proyectada por una maquinaria mucho más grande y poderosa. La guerra contra las drogas ha mutado. La nueva batalla ya no es contra capos en mansiones de lujo, sino contra nodos anónimos en una blockchain. Contra corporaciones sin rostro que cotizan en el mercado de la seguridad global mientras trafican en la oscuridad. El estrecho de Gibraltar sigue siendo una arteria vital, pero la sangre que ahora fluye por ella ya no es solo hachís y cocaína, sino las ambiciones ocultas de las nuevas potencias que dan forma a nuestro siglo. La UCO capturó al hombre, pero la red simplemente cambió de forma y ahora, en la oscuridad, opera más silenciosa, más eficiente y más invisible que nunca. La pregunta ya no es quién es el próximo narco. La pregunta es, ¿para quién trabaja realmente?